Bien, muy buenas noches. Les saluda el doctor Melchizedek Benjamín Zavala Pilco. Estamos promocionando por este espacio la Casa Lectora, que es el proyecto RCU que organiza la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, con coordinación de Movimiento Literario Ronin Ucayali. En la región de Ucayali hay muchos movimientos literarios, en la cual soy miembro de este grupo literario Ronin, que tiene sede en la Universidad Nacional de Ucayali con su director, el doctor Oseas Aponte Rojas. Bueno, en esta noche vamos a hablar sobre la obra de Ushanan Hampi del escritor Enrique López Albújar. Eh, Todos sabemos que hay muchos textos que nos encontramos siempre en lo que es en nuestra vida diaria como académicos, en familia, y que vamos recorriendo durante nuestros años de vida. Y, y de eso no escapa Ushanan Hampi, Cuentos Andinos, del escritor Enrique López Albuja. Bien, para la antesala, mientras ya damos la invitación al escritor e investigador Edwin eh, Guamán Gómez, vamos a proyectar un video sobre Enrique López Albújar para conocer un poco más de su vida y obra. Producto del mestizaje español, indígena y africano, Enrique López Albújar nace un 23 de noviembre de 1872 en la hacienda Patapo, en Chiclayo, siendo hijo de Manuel López Vilela y de Manuela Albújar Bravo. Inicia sus estudios primarios en la ciudad de Piura para continuar la secundaria en Lima, tanto en el Liceo Martí Corena como en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Ya en 1891 inicia sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, colaborando en esta etapa en diversos diarios como El Perú Ilustrado y El Progresista de Tacna. Por su estilo irónico y crítico, se granjeó amigos y enemigos. Luego extendería sus colaboraciones a diarios como El País, La República, La Tunda, entre otros, editando junto con José Santos Chocano el semanario La Cachiporra. Adopta el seudónimo de León Cobos y en 1893, por la publicación del poema Ansias en el diario La Tunda contra el general Cáceres, es encarcelado, pero al no prosperar la causa, es absuelto. Sin embargo, al año siguiente, sería nuevamente encarcelado y liberado por la publicación del poema Adiós a la Patria en el diario El Comercio. Posteriormente, publicaría el libro de poemas Miniaturas. En paralelo a sus estudios, lee las obras de los naturalistas franceses Émile Zola, Gustave Flaubert y Honoré de Balzac, publicando su primer cuento en El Comercio. Al egresar de la universidad, regresa a Piura e, influenciado por la prédica de Manuel González Prada, incursiona en política militando hasta 1911 en el Partido Liberal. Además, edita en 1904 el semanario El Amigo del Pueblo, escribiendo contra el gamonalismo y alcanzando gran popularidad. Entre los años de 1911 y 1916 se desempeña como juez, abogado y profesor de historia en el Colegio San Miguel de Piura, mientras colabora a su vez en diversos periódicos norteños, publicando varios cuentos que serían recopilados póstumamente. En 1916 se convierte en redactor jefe del diario La Prensa y durante el gobierno de José Pardo y Barreda se le concede un cargo judicial, dedicándose desde entonces a la magistratura como juez de primera instancia en Huánuco y Piura. De su experiencia en Huánuco, publica en 1920 Cuentos Andinos, obra que tuvo una segunda edición en 1924 y que marca el inicio del nuevo indigenismo. Debido a su labor de vocal
entre 1928 de Mi Casona, donde narra los recuerdos de su infancia en Piura y donde también se vislumbra el tema social, hasta que en 1928 aparece Matalaché, novela negrista de carácter naturalista, ambientada en una hacienda productora de jabón al norte de Piura y que narra la historia de amor entre un esclavo mulato y la hija de un hacendado criollo a finales de la colonia, y donde el personaje afroperuano adquiere relevancia. La novela denuncia el esclavismo y la discriminación sexual, planteando la idea de que solo el amor puede sobrepasar las barreras sociales y raciales. Más adelante, publicaría en 1937 Nuevos Cuentos Andinos, continuación de los anteriores, tanto en el estilo como en los caracteres. Y en 1943, la novela costumbrista ambientada en el Valle de Huánuco, El Hechizo de Tomaiquichua. Luego de asentar las bases del indigenismo, terminó escribiendo cuentos realistas de temática urbana en su libro Las Caridades de la Señora Tordoya. Entre sus reconocimientos destacan el Premio Nacional de Novela y el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de San Marcos, llegando a ser considerado como todo un patriarca de las letras peruanas y falleciendo en Lima a los 93 años, un 6 de marzo de 1966. Sus cuentos desarrollan muchas veces sucesos violentos, siguiendo el estilo real naturalista, presentando al indígena como primer personaje, sin el anterior tratamiento paternalista, sino como un verdadero ser humano, resaltando sus virtudes, vicios y, sobre todo, su humanidad, a diferencia de la visión indigenista de autoras como Clorinda Mato de Turner. Cuentos Andinos es una colección de 10 narraciones breves donde el autor plasma su experiencia como juez instructor de la provincia de Huánuco, destacando El Campeón de la Muerte, donde narra la persecución y cacería del criminal Hilario Crispín hasta su ajusticiamiento en manos del hábil tirador de nombre Juan Jorge, mientras que en Ushanan Hampi relata de manera descarnada cómo era practicada la justicia popular indígena en el personaje Conce Mayer. El cuento Los Tres Jircas está basado en una leyenda popular que narra la historia del origen de las 3 principales montañas que rodean la ciudad de Huánuco, en tanto que el cuento La Soberbia del Piojo realiza una comparación entre el hombre y el mencionado parásito a través de las palabras de un anciano, concluyendo en la necesidad de respetarle la vida. El cuento de índole patriótica, El Hombre de la Bandera, hace referencia a un suceso protagonizado por Aparicio Pomares durante la infausta guerra entre Perú y Chile en el siglo XIX en Huánuco. En Cachorro de Tigre, Albújar nos presenta a Ishaco, un joven huérfano hijo de un bandolero que es incapaz de adaptarse a la vida civilizada, lo que lo llevará a un tenebroso desenlace. Como habla la coca, relata las reflexiones de un masticador de esta hoja que pretende rebelarse contra el vicio, pero a la postre sucumbe a él. En cambio, relatos como El Licenciado Aponte, El Caso de Julio Siemens, La Mula de Taita Ramun, trata problemas sociales penetrados con hondura y transmitidos al lector con singular poder expresivo. Cuentos Andinos atrajo la atención de críticos europeos tales como Miguel de Unamuno, que celebró dichos relatos, aunque escritores como José María Arguedas criticaron la visión deformada del juez que solo conoce a los indígenas desde el banquillo de los acusados. Sin embargo, esa visión era parte de la realidad que el autor conocía y que escogió libremente. Y de esta manera, hemos realizado un recorrido por la trayectoria de este importante autor de la literatura peruana, esperando que te motive a leer sus obras. Muy bien. Hemos hecho una introducción, lo que es cuentos andinos, y sobre el autor Enrique López Albújar. Como hemos visto, Enrique López Albújar es de profesión abogado, ¿no? Él nació en Chiclayo, en Lambayeque, se formó la primaria en Piura, y luego la secundaria en Lima, y en la Universidad Nacional de San Marcos va a hacer la carrera de Derecho. Y también hemos rescatado que Enrique López Albújar, como es de profesión abogado, es enviado a Huánuco como juez, ¿no? Y como juez, él va a observar la realidad huanuqueña y va a ser famoso a Huánuco porque precisamente en esta obra de Ushanan Hampi, en la plaza de Chupán, es donde va a iniciar
las primeras líneas de la obra Ushanan Hampi, ¿no? Y bueno, Ushanan Hampi es una obra, es un cuento realmente que se encuentra en el libro Cuentos Andinos, publicado en 1920. Si aplicamos rápido la matemática, son 106 años que ha transcurrido desde que Enrique López Albújar publicó esta obra Ushanan Hampi, una mirada desde el derecho y también de la educación y más del enfoque intercultural. Invitamos al escritor Edwin Guamán Gómez en esta noche. Él va a tener a bien parecer comentar esta obra de Ushanan Hampi. Antes quiero hacer la presentación de Edwin Guamán Gómez. Edwin Guamán Gómez es doctor en educación. Aparte de ser doctor en educación, también es escritor e investigador. Y a la vez es egresado de una universidad intercultural, la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, licenciado y doctor en educación, y a la vez ha cursado la carrera del Derecho, Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Ucayali, y también ha hecho una tercera carrera también en Administración, también es administrador. Y bueno, otra maestría también en la Universidad César Vallejo, y actualmente viene haciendo 2 doctorados más en lo que es la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, su alma mater, y también un doctorado en el Derecho, que es muy importante. Y desde el Derecho, él nos va a ilustrar un poco más también la obra de Ushanan Hampi. Ambos somos de esta hermosa Universidad Intercultural de la Amazonía, y también ambos hemos cursado por la Universidad Nacional de Ucayali y hemos tenido como mentor, maestro y docente del Derecho a Lisandro Lebú, quien me imagino que también desde su experiencia va a contar desde el Derecho la obra Ushanan Hampi, que también ha sido en otro tiempo leído, vertido, comprendido de la Universidad Nacional de Ucayali. Bienvenido Edwin Guamán Gómez, y a todas las salas, solicito que mantengan Raúl Iván, apague su audio para poder continuar ya con este comentario a la obra de Ushanan Hampi del escritor Enrique López Albújar. Buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Edwin Guamán Gómez, soy licenciado en Educación Primaria Bilingüe. Y en esta oportunidad tengo el agrado de presentar el análisis crítico y así también multidisciplinario en torno a esta famosa obra que es Ushanan Hampi, del célebre escritor peruano Enrique López Albújar. Muy bien, voy a empezar por los orígenes, infancia e identidad multicultural de este escritor. Enrique López Albújar nació un 23 de noviembre del año de 1872. En este caso en una hacienda de Pátago cerca de Chiclayo. A pesar de nacer en Chiclayo, sus padres lo llevaron a Piura a muy temprana edad, en la ciudad donde se crió y a la vez con el desarrollo de un arraigo, identidad y absoluto de ese lugar, donde ha ocurrido en este caso un aspecto crucial de su personalidad y posterior literatura que fue de ascendencia, en este caso étnica, ¿no? En sus venas de este escritor tenía una herencia tripartida. Cuando digo tripartida es española, indígena y así también afroperuana. Él mismo se definía orgullosamente como un hombre de color, porque venía de esa sangre afroperuana, ¿no? Lo que le otorgó una sensibilidad especial para, en este caso, retractar las tensiones raciales que se vivía en el país y se sigue viviendo hasta el día de hoy. Especialmente esto lo escribió en su obra o en su novela
Matalache, ¿no? Que en esta oportunidad no voy a mencionar, sino que la otra obra que es Ushanan Hampi. Muy bien. Y así como ha nacido, ha crecido, y también tiene una juventud muy combatiente, asimismo también muy aficionada al periodismo, y así como toda persona defendiendo su país, opinando críticamente, es apresado, ¿no? Y llevado a prisión. Realizó sus estudios secundarios ya en Lima, en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, en este caso en los años de 1891. Y luego de ello ingresó a la Universidad Mayor de San Marcos para estudiar lo que a él le gustaba y apasionaba, el derecho. En las aulas ya sanmarquinas, donde a él le despertó la vocación también de ser periodista, y su espíritu siempre mantenía rebelde de todos los problemas que pasaban en ese momento. Influenciado por el realismo radical, en este caso un ejemplo de Manuel González Prada, López Albújar se convirtió en un crítico feroz del militarismo y asimismo también del orden oligárquico, ¿no? Después de la posguerra de Chile que hemos tenido, la guerra del Pacífico. Así también él escribía bajo un seudónimo que era Sansón Carrasco. Siempre su crítica era así ácida, lanzaba así dardos políticos contra, un ejemplo, el presidente brujo de los Andes, que era Andrés Avelino Cáceres. Estaba en constante activista, por eso le costó en este caso el encarcelamiento, ¿no? En 2 oportunidades. Y así también la suspensión temporal de sus estudios. Finalmente todo pasa, las aguas se calman y se graduó como abogado, en este caso en el año de 1899, con una tesis titulada Injusticia de la propiedad del suelo. Ya a él en ese momento ya se le notaba su profunda preocupación por el problema de la tierra en nuestro territorio. Y así también vamos a pasar ahora, ya siendo profesional, Albújar ya es un magistrado, en este caso muy apegado a la pluma, que es la literatura. Ya tras ejercer la abogacía y haberse graduado, y había tenido experiencia en Piura y Tumbes, en el año de 1916 ingresó formalmente al Poder Judicial. Su carrera como juez fue el motor de su producción literaria, al ser trasladado a distintas provincias del interior, y ahí se dio cuenta de la realidad. En este caso era todavía considerado como un escritor, ¿no? de la costa, un escritor burgués, pero se topó con el golpe, con la realidad semi-feudal del Perú profundo que todavía en ese momento se vivía. Pero voy a hacer un hincapié y una precisión en el periodo que estuvo acá en Huánuco, del año de 1917 al año de 1923. Una vez que fue nombrado juez de primera instancia en la ciudad de Huánuco, en ese lugar Albújar no se limitó a firmar expedientes, se dedicó a observar minuciosamente la psicología de los litigantes indígenas. En este caso, que desfilaban a su despacho, como siempre ya observaba, en este caso los robos, el desacato, hasta asesinatos. Descubrió que el indio no encajaba en el molde idealizado, místico y sumiso de la literatura romántica. En este caso les hablo de la ciudad de Lima, ¿no? Como ejemplo la de Florinda Mato de Turner. En este caso tenemos este contacto directo con el delito. Y las leyes comunales ancestrales dio origen en su libro más famoso de los cuentos andinos, que publicó en el año de 1920. Análisis de sus cumbres y aportes estéticos, en este caso de este gran escritor que es López Albújar, es considerado el padre del indigenismo literario en el Perú, abriendo caminos ya muy gigantes, a que más adelante o posteriormente, como José María Arguedas y Silva Alegría, también se encaminen por ese lado del indigenismo. Sin embargo, su enfoque tiene particularidades muy específicas, porque él también
ha estudiado bastante porque era abogado, pues, resolvía problemas, conflictos. Muy bien, y asimismo hay un quiebre del paradigma, ¿no? Antes de Albujar, el indio era visto como algo, como un lástima, o tal vez podemos mencionarle como paternalismo. Pero en este caso Albujar lo presenta como un realismo crudo y a veces violento, y justamente lo vamos a analizar en su obra. Sus personajes son enérgicos, capaces de odiar, y asimismo también sumado el odio con la sangre de vengadora, ¿no? De vengarse, de aplicar su propia justicia, como lo es en la obra que vamos a hoy día analizar y vamos a hablar bastante de todo en esta hora, de Ushanan Hampi. ¿Qué es Ushanan Hampi? Es un vocablo quechua. Ushanan, su último, Hampi es un remedio. O sea, en pocas palabras podemos decir el remedio último. Es el cuento más célebre de la ficción, en este caso el doctor Albujar, narra la historia de Kunsemae, un indio rebelde, como todo lo que somos de la sierra cuando algo no nos gusta, ¿no? Terco, rebelde. En este caso, él es juzgado por el Tribunal de Ancianos, en este caso denominado Yayas, de la comunidad de Chupán. Al romperse ese destierro, la comunidad le aplica el Ushanan Hampi, una ejecución comunal brutal en este caso. Aquí se muestra el choque entre la ley occidental y el derecho originario, consuetudinario andino en este caso, ¿no? ¿Podrán surgir críticas? Sí, siempre va a haber en toda literatura críticas, en este caso al autor, ¿no? Como siempre lo ha dado a través de la historia, historiadores y críticos literarios, incluido Arguedas, años más tarde, señalaron que Albujar veía al indígena desde afuera, ¿no? La perspectiva de un juez criollo costeño, enfocado demasiado en la violencia, la rigidez y los rasgos atávicos, sin llegar a comprender de todo las dimensiones líricas y cósmicas del mundo quechua. Aún así, su valor histórico es indiscutible, en este caso, de su obra. Y asimismo también tenemos algunas obras como también Matalache, publicada en 1928, así también de Mi Casona en el año de 1924. La etapa últimos años de consagración y muerte, en este caso de un gran escritor peruano, en 1931, tras dejar ya la magistratura, se asentó definitivamente en Lima, volvió a Lima. Se dedicó, en este caso, de lleno al periodismo de opinión. Asimismo, también escribía ensayos y particularmente activamente en la vida cultural de nuestro país. A pesar de las críticas de las nuevas generaciones de indigenistas que buscan una visión más interna y antropológica del Ande, la figura de López Albujar se agigantó con los años debido a su honestidad intelectual y la potencia de su prosa. Asimismo, por eso, en el año de 1950 fue galardonado con el Premio Nacional de Novela. Y así también fue incorporado a la Academia Peruana de la Lengua. Y también se otorgaron en esta oportunidad las palmas magisteriales. Y asimismo también y la Orden del Sol del Perú. Enrique López Albujar falleció en Lima el 6 de marzo de 1966 a los 93 años, siendo despedido como uno de sus pilares fundamentales de la narrativa peruana, en este caso del siglo XX. Muy bien, haciendo un poco de precisiones porque esto es bastante importante para ya entrar ya al argumento y la estructura detallado desde la obra Ushanan Hampi. Esto vamos a entrar a su obra. Comienza con el juicio en la plaza de Chupán. Este cuento comienza en la plaza del pueblo de Chupán, una comunidad indígena de la Sierra de Huánuco. Allí se encuentra reunido el Tribunal de los Yayas. ¿Qué eran el Tribunal de los Yayas? Eran los ancianos sabios y los jefes de las comunidades. En este caso estaba presidido por Marcos Huacachino, ¿no?
el ambiente es solemne y tenso. Por el acusado en esta oportunidad es Kun Semai. Como ya como todo indio, un indio robusto, un indio rebelde, un indio terco, y calificado por el pueblo como un abigeo. ¿Qué es un abigeo? Entonces se menciona bastante en la sierra, toda la serranía. El abigeo es el ladrón de ganado. Pero este ladrón era reincidente. ¿Qué es reincidente? Lo hizo por varias veces, ¿no? Y así mismo se le acusa formalmente de haberle robado una vaca a otro comunero, que era José Ponciano. Durante el careo, ya en este caso en el juicio, Maggi no se muestra sumiso, no está tranquilo. Al contrario, mira con desprecio al tribunal. Cuando le increpan el robo, él se defiende mencionando que Ponciano le había robado un toro a él un año antes, por lo que solo él estaba cobrándose una deuda pendiente, haciendo justicia, seguro. O sea, una por una, ¿no? Ponciano también alega que él compró el animal legalmente a Natividad Huaylas, desmintiendo a Kunze, quien en este caso testifica en contra de Maggi. Al verse acorralado ya por todo el testimonio de todas las personas que en ese momento se han presentado, para él todo era falso. Maggi en este caso estalla en furia, inclusive insulta a todos los presentes y afirmando que el pueblo todos roban y él por eso también robaba. Muy bien, después de ello viene ya una sentencia, que es en este caso el Hitarishum. ¿Qué es el Hitarishum? Es el destierro ya en este caso de Kunze. Ya los yayas deliberan, ¿no? Ya sentencian, al ser la tercera vez que en este caso Maggi comete un delito grave. Y en este caso, debido a su actitud desafiante, el tribunal decide aplicarle una de sus leyes más severas antes de llegar al extremo fatal, al último ratio, que en ese momento se le ha aplicado el Hitarishu. Es decir, el destierro del lugar, del pueblo, de su casa, de sus animales, de su familia, de su mamá. El destierro ya perpetuo. Asimismo, también se le condena a ser expulsado de la comunidad para siempre. ¿Esto qué significa para él? Perder su derecho a la tierra, a su choza. Y lo más doloroso para él, ¿cuál ha sido? El separarlo de su madre anciana madre, en este caso que llevaba de nombre Nastasia. Los yayas le advierten, en este caso con severidad extrema, si cruza de regreso la línea del río, que era el límite del pueblo, se le va a aplicar el Ushanan Hampi, la pena de muerte a manos de toda la comunidad. Pero Maggi acepta el destierro con altanería. Cruza el río arrastrado por los comuneros y lanza un grito, prometiendo regresar. Muy bien, le han aplicado por segunda vez y como todo indio, él retorna, como él mismo lo dijo antes cuando está saliendo, ¿no? Pero era un retorno ya prohibido, porque ya le habían advertido que no debería regresar. Entonces, la naturaleza indomable de Kunze Maggi, sumada al profundo amor que tenía su madre, y asimismo también la nostalgia, ¿no?, por la tierra, por lo que sembraba, por lo que cosechaba, por lo que comía, hace que no soporte la vida en el exilio. Solo pasa un mes obedeciendo, ¿no?, un mes fuera de la comunidad. Y una madrugada, burlando la vigilancia, se infiltra furtivamente en el pueblo y entra en la choza de su madre, Nastasia, para refugiarse ahí. Sin embargo, los espías de los yayas, encabezados por un comunero llamado Santos, notaron un movimiento extraño, y así también acompañado por los ladridos inusuales de los perros.
Al confirmarse que el condenado ha regresado, Santos corre a dar aviso a los jefes rápidamente. Y los yayas dan la alarma general tocando en este caso el pongo. ¿Y qué era el pongo? El instrumento de viento, que en este momento malo cambia. El mismo congregado ya población con escopetas, palos, cuchillos, esperándole. Pero, como toda persona quiere defenderse, ¿no? Entonces, él resistió. Entonces resistió, una resistencia en el campanario de la iglesia. Calado, rodeado de la choza de su madre, y decide cara su vida. ¿Qué haciendo? Armado con su carabina y con una agilidad impresionante logra salir de la casa, esquivar las primeras descargas de bala y escalar de unos cuantos saltos hasta lo alto del campanario de la iglesia del pueblo. Desde esa posición estratégicamente, Maille demuestra ser un tirador implacable y feroz. En este caso resiste durante horas, desatando una balacera donde abate certeramente a una docena de comuneros, incluido uno de los yayas. En este caso la población ya de la comunidad está estupefacta ante su puntería. Imagínense, él defendiéndose con toda la comunidad. Y se dan cuenta de que si, en este caso, sitiarlo por la fuerza les va a costar demasiado vida, porque era recontra ágil, muy astuto. Ahí cambian la estrategia, la traición de José Facundo. Al ver que en este caso Maille no parece acabar, se está defendiéndose y habiendo muertos, los yayas deciden cambiar de estrategia y recurren a una astucia ya conocida. Envían en este caso a José Facundo, un comunero que fingía ser amigo cercano de Maille, que siempre hablaban con él, y conocido por su capacidad de engañar a cualquiera. No era también cualquier persona. Entonces ya tenía esa estrategia bastante trabajada. Facundo sube, en este caso, para convencerle al acusado, desarmado, ¿no?, al campanario, y más aún, levantando el dice que el pueblo admira su increíble valor, que los yayas han decidido perdonarlo, en este caso levantar la condena del destierro, y que lo inviten a bajar para reconciliarse y beber juntos, porque ya se va a solucionar todo y él ha conseguido lo que él quería, lo que él anhelaba, estar cerca a sus chacras, a su mamá, a sus tierras, a sus ganados. Entonces, Maille, aunque desconfiado por naturaleza, porque él era así, tenía una formación de ese nivel, comete el error de flaquear, debido también, claro, al cansancio, no es tan sencillo, y al deseo de quedarse con su madre. Baja en este caso del campanario. Al llegar al suelo, Facundo le recibe con un efusivo abrazo. Sin embargo, el abrazo es una trampa de inmovilización. Facundo lo sujeta así con la fuerza, así fuerte, una fuerza descomunal, mientras grita con fuerza la señal, en este caso acordada: ya está, Ushanan Hampi. Y después de eso viene el desenlace sangriento, ¿no?, que es ya en sí el Ushanan Hampi. Ya pues al verse en este caso engañado, la furia de Maille resucita, tampoco se da por vencido así de fácil. En un forcejeo brutal saca su cuchillo y de un tajo le arranca la lengua de Facundo por traidor y mentiroso. Pero ya es muy tarde. La masa de comunidad se le echa encima como
una jauría de lobos hambrientos encima de Maggie. Lo que sigue es una de las escenas más crudas y así también descarnadas y violentas de la literatura peruana. Por eso es criticado Albujar. Maggie en este caso es acribillado, apaleado y asimismo también acuchillado en grupo, ensangrentado ya y moribundo. En este caso saca fuerzas sobrehumanas para arrastrarse hasta la choza de su madre. En este caso ya cayendo finalmente en los brazos de su madre, allí frente a los ojos de la anciana, la turba le clava más de 10 cuchillazos letales. Inmediatamente el pueblo ejecuta el ritual de Lushana Hampi en su forma más sangrienta, como lo describe, ¿no? En este caso, ¿cómo es esa forma sangrienta? Descuartizan su cuerpo, le sacan los ojos, la lengua, el corazón, asimismo también intervienen animales, en este caso los perros de la comunidad, lamen la sangre y le devoran los restos de carne de grandes dentelladas, en este caso, dientes. El escarmiento. Lo poco que queda de su cuerpo, en este caso específicamente la cabeza y el parte de la columna vertebral, es arrastrado, paseado por todo el pueblo y asimismo también por toda la quebrada. Como una advertencia, gira en este caso de esta forma el cuento termina con una imagen lúgubre, escalofriante. 6 meses después de lo sucedido, en la ventana de la choza abandonada ya, en este caso de Pusimaí, y ruidosa también de su mamá Anastasia, todavía cuelgan secos y balanceándose por el viento los intestinos de Pusimaí. Mira, por eso es bastante crudo, ¿no? Asimismo también las leyes de la comunidad, para entender la lógica del tribunal de las yayas, en este caso la obra detalla que la justicia comunal de Chupán pasa en una escala sucesivos ante este delito que ha cometido, ¿no? Del ubijeo. Uno que es el Yachishum, es el consejo. Lo primero que hacen es al que roba animales o al que roba cosas. Con el comunero, en este caso, cuando este cometía su primera falta, los ancianos le daban una amonestación. Y a la vez de la amonestación, algunos consejos para que enmiende, en este caso, su conducta, ¿no? Para que mejore. Y asimismo también tenemos el segundo, ya cuando no obedecía, no mejoraba la conducta, era el Algi Achishum, que era la reconciliación. Si reincide por segunda vez, se le obliga a confesar, asimismo también confesando, pedir perdón y reconciliarse, devolviendo lo robado o a la vez indemnizando al agraviado. Este por segunda vez. Mira la gradualidad, ¿no? Y luego viene el Hitachi, que esto es el destierro. A la tercera falta se le expulsa definitivamente del pueblo y asimismo de sus tierras. En pocas palabras, pierde su identidad comunal. Y del último ratio, y hablamos de Lushana Hampi. Es el último remedio. Es la pena de muerte que se aplica únicamente si el desterrado viola la sentencia y regresa, así como ese consumado. En este caso, no la ejecuta un verdugo o un asesino, sino que actúa toda la masa del pueblo en su conjunto a la vez, diluyendo la culpa, ya sea individual, en una violencia colectiva. Eso podría mencionarles acerca de esta muy famosa obra, Lushana Hampi. Muy bien, Zavala,
de Muy repente bien, algunas interrogantes. doctor, escritor Edwin Guamán Gómez, por la brillante eh, narración de este cuento Ushanan Hampi, que realmente es una narración trágica, porque el personaje, que es Kunze Mayer, va a ser muerto al final, ¿no? Como lo dice el título de la obra, Ushanan Hampi, en quechua, en el vocablo significa el último remedio, ¿no? La muerte. Ushanan Hampi, Ushanan Hampi. Entonces, también eh, cuando uno lee esta obra, en los primeros párrafos, dice, están reunidos en la plaza de Chupán por tercera vez consecutiva del robo de ganado por Kunze Mayer, ¿no? Y los yayas son los sabios indígenas del mundo andino, netamente de Huánuco, quienes ellos mastican la coca, ¿no? Y hacen bolo. ¿Y para qué bolean? Para no abusar de su poder, de su rigurosidad que puede ser el castigo, sino tengan lucidez, claridad sobre el castigo que le van a dar. Y después de un escupitazo de bolo, le perdonan al Kunze Mayer y le piden el Shikirefun que se vaya pues Kunze Mayer del pueblo, perdonando la vida. Pero el amor de madre, como decía aquel escritor de Guamán Gómez, le hace volver, porque cada uno extraña a una madre y su choza, su casa, ha perdido prácticamente todos sus bienes y regresa. Y es ahí donde ya la población se viene encima de Kunze Mayer. Muy bien. Edwin Guamán, usted es educador, es maestro, maestro de primaria, docente universitario. ¿Cuál es la mirada o el aprendizaje de la educación que denota o se puede recoger de este cuento Ushanan Hampi? Muy bien, vamos a hacer un análisis desde una mirada, en este caso educativa, siendo también una obra bastante sangrienta, ¿no? Desde el enfoque, en este caso pedagógico, esta obra se convierte en un recurso didáctico excepcional. ¿Para qué? Para comprender la urgencia de educar a las nuevas generaciones. En este caso, ¿en qué lo vamos a educar? En valores democráticos y sólidos. Y así también el irrestricto respeto a los derechos humanos y los principios de una convivencia intercultural. Pero esta convivencia intercultural tiene que ser armoniosa. En el terreno educativo, Ushanan Hampi opera como un canalizador para enseñar que, si bien la existencia, en este caso, de las normas, de las leyes, de los reglamentos, es una condición indispensable para evitar el caos y mantener el orden social. Cualquier mecanismo, en este caso punitivo o sanción penal, debe detenerse ante el límite infranqueable, en este caso, de la dignidad de uno, de la dignidad humana. Asimismo, la lectura de este relato promueve bastante la valoración de la rica diversidad cultural que compone nuestro país, en este caso Perú, a la par también que estimula el desarrollo de un pensamiento analítico, un pensamiento crítico respecto a los diferentes sistemas de justicia que coexisten en el territorio nacional. Asimismo, también la obra es ideal para ser implementada en las aulas de clase con un fin de propiciar debates profundos en torno a ejes transversales claves, como puede ser, un ejemplo, la resolución pacífica o alternativa de conflictos, el respeto y la preservación de las costumbres ancestrales, la universalidad de los derechos humanos frente al relativismo cultural, la interculturalidad crítica y asimismo también los mecanismos de participación y cohesión comunitaria.
En conclusión, el rol de la educación contemporánea debe centrarse en formar ciudadanos reflexivos, capaces de entender puentes de diálogo, constructivos, entre el respeto de la tradición histórica y asimismo también ahora las exigencias legales, las normas modernas y las leyes. Muy bien, muy bien, Edwin Guamán. Sí, pues esta obra, cuando lee, y hace poco nuestro amigo Guido Bellido en el Congreso sacaba pues su coquita, ¿no? Sus galletas, que era la coca, y empezaba a chachar, ¿no? Sabemos que es andino el congresista Guido Bellido, congresista actual, y todos se admiraban, ¿no? Sorprendidos cómo lleva la coca al Congreso. Y la coca para los pueblos andinos, amazónicos también, es lejos de en el chacheo que logran un sostenimiento físico que le da fuerza en el trabajo, y también ellos pueden continuar con las obras encaminadas, pero acá los yayas eh, lo aplicaban como medida de inteligencia, la hoja de coca. Entonces remontamos a la educación y miramos pues que en esta obra encontramos un aprendizaje significativo sobre el chacheo, el bolo de la hoja de coca. Y también hiciste una reflexión desde el marco jurídico que esta obra pues recoge, el derecho constitucionario de los pueblos, así como existe el derecho positivo, el derecho formal del Estado. También hay un derecho constitucionario en el cual Enrique López Albujar se ha encontrado con este mundo andino y ha podido observar. ¿Considera usted, Edwin Guamán Gómez, que es valioso las obras literarias insertado en los planes lectores del nivel primario, o hay que esperar que todavía lleguen a la universidad para que nuestros niños de las escuelas conozcan estas obras que de pronto en la Amazonía es difícil encontrarlos? Definitivamente, hablando ya en el nivel primario, para desarrollar competencias es algo fundamental que debemos leer, y por eso nace el programa Perú Lee. Y no solamente es un programa, sino también es un concurso nacional. Desde las aulas puedes llegar a ganar a nivel nacional, ¿no? Pero para eso se pasa etapas. Y qué mejor una obra como esta para poder compartir con los estudiantes, para reflexionar acerca del mundo andino amazónico, para despertar la apreciación crítica de ellos. Entonces, en función de eso, el nivel primario, seguido en el nivel secundario y superior, se tiene que leer este tipo de obras, conocer nuestra realidad, conocer las costumbres, conocer la cosmovisión, la forma de vida que tenía, y asimismo también inculcar en ellos su identidad. Hoy en día somos, pues, ¿no?, escuelas inclusivas, y así también tenemos los enfoques transversales, que es la interculturalidad y el bien común. Entonces, como instituciones educativas inclusivas, hay diferentes estudiantes de diferentes culturas, y asimismo también hay estudiantes que todavía no una identidad propia. Ahí es donde nosotros debemos ensayar, debemos trabajar, debemos descubrir. Algunos estudiantes a veces no se expresan o esconden su identidad, pero cuando nosotros le damos ese espacio, ahí es donde ellos demuestran y se sienten orgullosos de ser de una cultura distinta. Es muy
necesario leer para no tener en el futuro deficiencias en cuanto al conocimiento andino-amazónico para poder pasar a otros libros internacionales que también debemos leerlo, ¿no? Para poder conocer nuestra realidad local, nacional, internacional. Muchas gracias. Muy bien, Edwin. Definitivamente la lectura abre puertas a, a diferentes mundos, como lo que estamos viendo, el mundo de Huánuco, el mundo de Chupán, de Shannon Hampi, y que lo haya escrito un abogado y no un maestro, desde el contexto huanuqueño, Chupán. Asimismo, lo mencionaba el colega Edwin, sobre los proyectos que tiene el Ministerio de Educación y ojalá alguna vez se promuevan, así como hoy hay premiación del concurso y ensayo narrativo y fábula de José María Arguedas, también se puede hacer programas de concurso de cuentos de Enrique López Albújar. Esto porque Enrique López Albújar es el primer escritor indigenista del Perú que ha enfocado el tema indígena, conjunto con Clorinda Mato de Turne, Aves sin nidos, y luego lo sigue Ciro Alegría, y tenemos al escritor José María Arguedas, que ya es un quechua hablante que escribe desde la cultura y muy amplio conocido. Esto es importante para que los estudiantes, los docentes, deben manejar como libro de cabecera del enfoque intercultural, aún más cuando observamos 83 participantes de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía y otra universidad como la Universidad Nacional de Ucayali y otro público en general, que realmente nos lleva a pensar que en 1920, por ejemplo, cuánto costaba una vaca, 30 soles, lo que le preguntan, ¿no?, a Hunsemeyer, a Ponciano, cuánto costaría su vaca, 30 soles. Entonces, el contexto es importante, hay cambios sustanciales en la educación, y vamos a dejar a la sala para que cinco participantes puedan de repente aportar o hacer preguntas. Pueden levantar la manito y enseguida yo les estaré dando pase para que pregunten al escritor Edwin Guamán Gómez, que dicho de paso también tiene obras literarias, como el Libro Verde. Muy bien, a ver, pueden ir levantando la manito para darle pase. ¿Alguna pregunta sobre Oishanan Hampi? O algún docente también que está, o algún familiar que acompaña sobre esta obra del libro Cuentos Andinos. Realmente son 10 cuentos. El campeón, la pulga y el hombre, los 3 jircas, los 3 cerros, que es muy fabuloso. Muy bien, no habiendo participación, invitamos pues a leer en casa, hacer las réplicas sobre el diálogo y comentario de Oishanan Hampi en los espacios formativos, también como las universidades. Es un espacio pues que estamos abriendo, ¿no? Hoy ha sido nuestra primera jornada de el comentario y hemos empezado bien con el primer escritor indigenista. Ya está programado el siguiente, el miércoles 17, Huarmacuyay, del escritor José María Arguedas, Amor de Niño, también en quechua, títulos en quechua. Y el viernes vamos a tener el comentario de la obra del Paco Yunque, que es muy importante,
desde el inicio, el buen inicio del año escolar, como el Paquito llega a la escuela y se encuentra un mundo alborotado. Entonces son las obras siguientes que vamos a comentar por este espacio Casa Lectora, organizado por la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía a través del proyecto RCU y cooperación con el movimiento literario RONI. No habiendo más intervención, tus últimas palabras, Edwin Guamán, alguna sugerencia al público, algunas conclusiones, tienes bien a aparecer el espacio. Muy bien, antes de ello, hay levantadito una manito, por favor, de Aida Silva. Muy bien. Sí, docente. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, perfectamente. Ya. Docente, muy buenas noches. Bueno, soy estudiante del primer ciclo de educación primaria y quisiera hacerle una pregunta de acuerdo al contexto jurídico, por así decirlo, desde una perspectiva de derecho. Si representa el Usanam Yampi una forma legítima de justicia comunal o una barbarie justiciera del pueblo. Ya, muchas gracias, Aida Silva. Excelente, muy buena pregunta. Voy a hacer un análisis desde el derecho, como usted me pide. Muy bien, en este caso, ya partiendo de una perspectiva ya jurídica, asimismo el cuento expone de formas magistrales, ¿no? En este caso, el fenómeno del pluralismo jurídico. En este caso podemos evidenciar el conflicto latente entre dos clases de justicia. En este caso, la justicia comunal, que es el derecho consuetudinario, y asimismo también en este momento el derecho positivista u oficial del Estado, ¿no? de nuestro país. Mientras que la comunidad ejerce su potestad jurisdiccional aplicando sanciones basadas exclusivamente en sus usos, costumbres y asimismo tradiciones ancestrales, el derecho moderno se fundamenta en un marco constitucional diseñado para salvaguardar, ¿no?, los derechos fundamentales e inalienables, tales como el derecho a la vida, y asimismo también se presentan las garantías mínimas del debido proceso. En este caso, en el contexto peruano actual, en el artículo 149 de la Constitución Política reconoce formalmente las funciones jurisdiccionales, en este caso de las comunidades campesinas y nativas. Sin embargo, en estos casos, establece un límite normativo taxativo. Estas prácticas no pueden, bajo ninguna circunstancia, vulnerar, en este caso, los derechos fundamentales que es de la persona. El Usanam Hampi, la naturaleza extrema, como usted lo ha mencionado, como dice la obra también, es un castigo letal, aplicado de forma sumaria, ¿no? En este caso, al Akunsemagli. Abre acá un complejo debate ético-legal. Por lo tanto, la obra permite problematizar científicamente sobre qué, los límites fronterizos y asimismo también la competencia de la justicia comunal y la vigencia y el control, en este caso, de convencionalidades de los derechos humanos y asimismo también la legalidad y proporcionalidad de las sanciones tradicionales y la compleja, en este caso bastante compleja, relación de la subordinación e integración entre la cultura y asimismo también el derecho positivo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, por favor, para pasar ya de repente a dar una conclusión acerca de la obra? Eliane Ponce. Sí, buenas noches a toda la sala, un saludo artístico. Primeramente, felicitar a los organizadores de ese proyecto y felicitar también al doctor Edwin Guamán Gómez, quien pues nos ha llevado a todo este recorrido. El leer pues Usanam Hampi nos conlleva una pregunta, ¿no?
¿qué ocurre cuando la justicia legal y realmente la justicia comunitaria entran en conflicto? Esa mirada que nos da López Alburja nos lleva mucho más allá de lo que nosotros quizás podemos ver físicamente. Nos cuestiona entre el juzgar y cuáles realmente son los límites a veces de una sanción colectiva. Lo importante y lo que ahonda esta obra es pues esa realidad andina que aún vivimos en un siglo XX, que muchas cosas a veces no se ajustan o no se interpretan a la justicia tomando en cuenta la dignidad humana y la convivencia social, porque muchas veces existe un desafío en muchas comunidades, muchos pueblos aledaños, entre equilibrar ese orden, ¿no? Pero sobre todo el respeto hacia la vida. Por eso es que esta obra realmente nos ofrece no una respuesta directa, más que una respuesta nos invita a reflexionar realmente entre las barreras culturales que muchas veces tenemos y que podemos nosotros juzgar sin tener en cuenta el contexto cultural, y en ello pues nuestro país es sumamente rico en un contexto cultural. Por eso debemos tener muchas miradas, ¿no? Ese espejo social para nosotros no tener pues una exclusión, un autoritarismo, ¿no? Cortado linealmente, sino realmente una construcción más humana, más intercultural. Realmente, ¿cómo es que esta obra, a pesar que ha pasado mucho tiempo, aún seguimos recordando y nos sigue llevando a sensibilizar esa ciudadanía basada en la interculturalidad? Felicito entonces a los organizadores, al ponente que nos ha llevado, ¿no? A todo este recorrido, y ha sido muy interesante poder compartir esta tertulia literaria en esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta o de repente una reflexión? Yasmín García. Doctores, buenas noches. Quien le habla es la alumna Floripes Yasmín del tercer ciclo, grupo 1, alumna actualmente del doctor Zavala. Bueno, lo que yo entendí más que todo es que López Alburja habla sobre las realidades de los pueblos originarios, ¿no? Más que todo se basa en Huánuco, ¿no? Y creo yo que él habla como los pueblos anteriormente, como le dicen, que sacaban justicia por sus propias manos. Y adoptando hoy en día en la actualidad todo ello, creo que hubiese sido penado todo eso, ¿no? Porque en realidad no debemos juzgar a los demás, ¿no? Mientras no haya una investigación. Y creo yo que también Consemaye también hablaba de que el pueblo también no era nada justo, ¿no? Porque en realidad ellos también cometían muchos actos que estaban, por eso él dice, ¿no? Que es como mirar, como dice, la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y sin mirar cómo uno se está andando, como queriendo decir, ¿no? Eso es todo lo que yo he entendido, doctor. No sé si estará bien, pero sí, lo que yo entendí fue... Muy bien, muchas gracias por la apreciación. Muy bien, efectivamente, hasta el día de hoy se sigue practicando, pero ya no con esa crudeza, digamos, ¿no? Un ejemplo, de Cajamarca castiga a los que roban, a las personas que le encuentran de repente cometiendo algún delito, y a base, en este caso, del 3 puntas, ¿no? Y así también piden perdón. Sin ir lejanamente, en la actualidad hay comunidades que todavía lo están practicando. Y no solamente comunidades, también lugares, ¿no? No es porque no claro la justicia, sino que
no se está aplicando bien la justicia, es muy distinto. ¿Por qué digo que no se están aplicando bien la justicia? Porque no encuentran a veces el que ha robado está libre, está preso. ¿Y a quién le sanciona? Al que no ha robado. Por eso, por esa impotencia, por esa forma de justicia, optan por ello, ¿no? Por hacer una justicia comunal, social. Entonces, esto ya es una reflexión para todas las personas que ejercen el derecho, hacer una investigación rigurosa, minuciosa, para poder sentenciar, ¿no?, a una persona, presentar pruebas. Pero cada vez es más complejo también. Porque no solamente en nuestro país, yéndonos a otro país como un ejemplo, supuestamente observando a Estados Unidos, siempre hay noticias donde dice ha estado preso muchos años de vida, más años que ha estado libre, y al final mencionan que están presos sin cometer ningún delito. Y obviamente, por más que le indemnice el país, por más que le ofrece muchas cosas, el daño personas que ya no quieren salir, inclusive porque han perdido todo, su familia, han perdido al pueblo, ya siente hasta vergüenza. Imaginas el daño que puede ocasionar, ¿no?, que ocasiona. Es una reflexión que podemos hacer. Nos podemos quedar de repente más tiempo, pero el tiempo nos apremia, y para ello voy a hacer una conclusión para dar por finalizado. Esto sinceramente es debatible, sinceramente es situaciones que se presentan hoy en día y nos llama a una reflexión, y para ello unas pequeñas conclusiones. Ushanan Hampi se consolida como una de las obras más representativas, en este caso, del indigenismo peruano, logrando plasmar con rigor analítico la complejidad de la realidad, ¿no?, sociocultural que vive nuestro país y los sistemas organizativos de las comunidades andinas, y así también de las comunidades amazónicas. El eje argumental de la obra expone de manera perenne conflicto histórico y asimismo también lo que no estaba resuelto entre la autonomía y de la justicia comunal, hablando de los estándares ya modernos de los derechos humanos. Desde la óptica de la educación, acá estamos estudiando, tengo muchos estudiantes que están presentes, son estudiantes de diferentes universidades. Entonces, desde esa óptica, este texto se alinea como una herramienta de alto valor pedagógico, en este caso para estimular el pensamiento crítico y la deliberación democrática y la elaboración de la pluralidad cultural que existe en nuestro país. Y asimismo también en el campo de derecho, el análisis, el relato genera un debate indispensable, ¿no?, acerca de las fronteras legales, de las jurisdicciones indígenas, y asimismo también de la necesidad imperiosa de proteger la dignidad humana por encima de los usos y costumbres. En lo social, y así también en la interculturalmente hablando, la obra nos deja la lección teórica de que la coexistencia en un país diverso requiere de un diálogo intercultural constante, seguido, en este caso orientado a respetar las tradiciones locales, pero asimismo también nos debemos fijar como límite absoluto la no vulneración de los derechos fundamentales. Por ejemplo, uno de ellos que es la vida. Para dar por finalizado, la vigencia de este texto es innegable. Las tensiones geográficas, el aislamiento, en este caso de Estado, y la búsqueda de la justicia por mano propia, que en este caso lo ha señalado muy bien López Albújar,
el retrato siguen formando parte latente de las contradicciones estructurales, ¿no? Solamente en nuestro país, sino así también en América Latina, en lo actual, donde nosotros estamos viviendo. Muy bien, estimados estudiantes, público presente, colegas presentes, estoy muy agradecido por haber escuchado, por haber compartido un poco acerca de la literatura indigenista, que es fundamental para cada uno de nosotros conocer lo nuestro y así conocer lo demás. Es un punto de partida donde cada uno debemos leer las obras existentes de diferentes autores. Como más adelante lo señala ya muy bien José María Arguedas. Él dice, ¿no? Sí, pues, Andújar es un brillante escritor, pero él lo escribió de afuera adentro. Pero José María Arguedas no. De donde vivía, de donde él lo ha observado, lo ha practicado, él escribe desde ahí, para afuera. Entonces, ha sido muy importante entender, para poder reflexionar, para poder tener un punto crítico acerca de esta obra. Muchos de nosotros de repente podemos decir, más ha sido crítico, que no debe hacer, cómo le van a matar, cómo inclusive delante de la madre, etcétera, 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 ¿no? Sí, tienen mucha razón, cada uno tenemos una posición, pero él hace ver esa realidad que existía, pues, ¿no? En esos años, en el siglo XX. Entonces, hacemos una comparación de cuánto hemos mejorado hasta hoy en día. Creemos todavía que nuestra justicia hoy en día está siendo ejecutada maravillosamente para cumplir, en este caso, hacer cumplir las normas, las leyes, los reglamentos. Queda pendiente. Muchas gracias, muy amable, no quiero cansarles, creo que me pedí un poco, pero ha sido importante. Gracias. Muy bien, Edwin Guamán. Justicia que demora no es justicia. Y ese es a veces nuestro Estado, nuestra Constitución. Sin embargo, el derecho constitucionario es el límite y la frontera del derecho constitucional, porque el derecho constitucionario hay que respetar de los pueblos originarios, la forma, usos y costumbres que están bajo su marco del derecho constitucional, del derecho natural. Muy bien, a ver, Lida Maribel tiene levantada la mano, terminamos con esto. Sí, muchísimas gracias. Muy Hola, bien. ¿me copian? ¿Me Sí, escuchan? doctora, se le escucha claro. ¿Me escuchan? Sí, doctora, se le buenas escucha. noches. Sí, doctora, se le escucha bien. Gracias, Luz. Creo que Luz dijo algo. Ok, me copio. Gracias. No nos escucha. No sé si es el audio, no sé si es el sistema. Doctorita, buenas noches. Buenas noches. Mire, yo primero quiero felicitar la iniciativa de hacer una casa de lectura, porque es importante fortalecernos en la lectura, ¿no? Y poder ser profesionales con mejores competencias. Sin embargo, voy a opinar al respecto, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace una crítica al comportamiento de la población originaria y, bueno, ha realizado el castigo que en quechua ya hemos mencionado, que es Ushananjama. Bueno, pues es un juicio ancestral, doctores, ¿no? Ahí se aplicó el derecho consuetudinario, ¿no?
Y fíjense que hemos empezado un caso porque, como dijo alguien antes que inicie, justicia que tarda no es justicia. Eh, Obviamente entiendo que para la ley moderna, para el derecho positivo, ¿no? Esto parezca una respuesta extrema y violenta, ¿no? Pero, sin embargo, este es un sistema de justicia comunitario y aquí no existe impunidad. Hay que ver del otro lado, ¿no? Imagínense con semejante castigo y de verdad es un reproche social, ¿no? Porque finalmente todos toda la población participó de que tal vez para nuestros ojos está mal, ¿no? Está mal visto, pero, pero en este caso hay un reproche social, ¿no? Por ejemplo, para las comunidades andinas históricas, si leemos a Rostolowski, un criminal incorregible, ¿no? Rompe la armonía, rompe la convivencia, rompe el buen vivir, se aleja de esta armonía que tiene entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Cuando digo naturaleza me refiero a esa relación hombre-animal, hombre-tierra, hombre-piedra y hombre-hombre, ¿no? Hombre humano-humano. Entonces, para las comunidades andinas, históricamente hablando, un criminal incorregible rompe esa armonía, desentona, no es normal, sino que tal vez nosotros cuando encendemos nuestro televisor y ya lo vemos, lo hemos consumido todos los días tomando el desayuno, observamos violencia, matanzas, muertes, esto es cuando un robo, ¿no? Extorsión, lo vemos tanto que ya lo sentimos como normal, ¿no? No nos duele cuando una mujer ha sido violada, descuartizada, no nos duele cuando un hombre ha sido extorsionado, ¿no? Y por defender lo poco que tenía fue baleado. Entonces, habría que repensar formas, ¿no? Porque para ellos eso era pues, un reproche social. Por otro lado, no se trata de defender obviamente la violencia, sino de entender cómo funcionaba en ese momento, en el momento que escribió esto López Albujar, el orden social. Y obviamente en espacios donde el Estado no llega. Miren, en Lima está el Poder Judicial, en Lima están las mejores instituciones, y allí no llega el Estado. Yo siento un peligro o un estrés cuando viajo a Lima, creo que todos lo sentimos, porque allí está concentrado la violencia, ¿no? Pero allí, siendo Lima el centro, ¿no? La capital, no llega el Estado. Imagínense, doctores, maestros, colegas, en Ucayali. Entonces, claro, es fácil juzgarlo con ojos de hoy, pero pienso que hay que ver el contexto histórico en el que López Albujar redactó, ¿no? La obra. Por otra parte, esta obra muestra un choque, ¿no? Obviamente ese enfrentamiento que ya lo dijo el doctor Eddy, entre la ley positiva, la ley oficial del hombre blanco, ¿no? Y el derecho consuetudinario del hombre indígena, ¿no? Porque en el hombre, en la ley oficial del hombre blanco, con toda su colonialidad y todo el desarrollo que tiene, sí, pues allí es el ladrón, ¿no? Tiene un juicio, es tratado con toda la dignidad, con todos los derechos. Cuando es atrapado un ladrón, se consideran todas las normas internacionales de protección a su vida. Pero ¿por qué no se piensa en esas leyes, en esos derechos humanos para con las víctimas? No, eso no se está dando, ¿no? O sea, eso sí hay una hipocresía desde ese punto de vista del lado positivo, del derecho positivo, con respecto a las víctimas. Entonces también podríamos profundizar en otro de que algo que hemos observado en toda la historia es que la comunidad, en esta historia, no actúa por impulso, ¿no?
Si bien es cierto, también hay una especie de juicio, pero tiene un código estricto, y lo dijo el doctor Edwin, tuvo 3 advertencias previas. Sí, pues es un testimonio crudo de cómo la falta de una justicia estatal real obliga a los pueblos a organizarse. En ese sentido, creo que deberíamos estar trabajando y la próxima, no sé, tal vez un Benjamín, un Edwin, veo acá varios hermanos, varios colegas, un César, Daniel, una Daniela, una Dina, nos pueda contar cómo se aplica este derecho ¿no? en las poblaciones originarias. Todavía, por ejemplo, con los hermanos aguajunes, con los huampis, con los maxilengas, con los hermanos shipibos, tal vez el abuelo, la abuela recuerda cómo era esta justicia comunitaria, porque allí, en ese momento, mucho de la justicia, así como la medicina y muchos de los saberes ancestrales que actualmente todavía son vigentes, se practicaban desde antes de la llegada de los españoles, desde antes de la invasión, del saqueo y todo el saqueo que hizo España. Entonces, en ese sentido, yo no voy a decir que es mejor el derecho positivo, pero sí repensar que no fue un castigo por impulso, sino tenían su código y lo respetaban, ¿no? Entonces yo quiero agradecer este pequeño espacio, felicitar al doctor Edwin, solo que la próxima con imágenes donde se pueda proyectar esos términos en quechua, porque varios de nuestros estudiantes no conocen muy bien el idioma, ¿no? Muchas gracias por la atención. Bien, doctora Maribel, y felicitar, ¿no?, a todos los que han intervenido. He contado 35 participantes que todavía quedan por preguntar y realmente se ve la acogida de este evento, y por respeto a ello vamos a que sean breves si van a preguntar, para apoyarlos en la respuesta, o si es un aporte para que todos se vayan felices y contentos con su participación. Voy a empezar ya. He contado 35 participantes que quieren participar en el comentario o pregunta. A ver, Albert Daniel Sánchez, te levanta la manito. Breve. No está Albert Daniel. Alexia Macuyama. La doctora Marilis Domínguez Palpa, que es de Huánuco. A ver, doctora Marilis. Bueno, muy buenas noches a los participantes. ¿Me escucha? Sí, doctora, se le escucha, doctora Marilis Palpa. Sí, doctorita. Muy buenas noches a los participantes y también a los organizadores, ¿no? Bueno, felicitar a la organización, y de verdad que cuando uno lee esas obras, como que se siente identificado con la realidad de ese entonces, pero también podría relacionar ciertos acontecimientos que se viven actualmente, ¿no? Bueno, actualmente vivimos en muchas zonas, no solamente andinas, amazónicas, sino también urbanas, desigualdades e injusticias, pero que teniendo, pues, ¿no?, ahora modernamente instituciones que deberían salvaguardar la justicia, ¿no?, la transparencia, no lo hacen debidamente y oportunamente. Entonces, algunas poblaciones están volviendo a reconsiderar la justicia por sus propias manos, ¿no?, como dice Ushananham. Nada más quería contribuir. Gracias. Bien, doctora Amarilis, es un honor tenerlo acá en nuestra universidad como docente universitaria. Ella es escritora, su padre un escritor también de la ciudad de Huánuco, tiene su lugar turístico y las fábulas hermosas. Y bueno,
Angélica Arbildo. A ver. Angie Michelle Flores. Aiji Yamilet López. Arlé Lomas Maldonado. Y tenemos a la huanuqueña doctora Tanasia Santa Cruz. A ver. Muy bien, doctora Tanasia. Tenemos a Brisi Nausi Chavano. Carmen Cruz, también de Huánuco. César González, Daniel Sánchez, Dani Romina, ¿no? Que han levantado las manitos, pero creo que están cenando. Ya Gabriel del Águila, Flor Sarita del Alvarado, Yereli Flores. Ahí está, uno. Floripes, Jazmín dice responda. Junior Mozambite, Kelvin, Laura Chamic. Sí, Manuel, los que han levantado las manitos. Leandra Borges Padilla, Lener Omar, doctor Lener Omar. Ahí sí. Luis Pacaya López. Muy bien. Milton Juan Carlos también levantó la manita. Buenas noches. A ver, Luis Pacaya. Muy buenas noches, estimado docente. Quisiera hacer mi participación con respecto a este hermoso comentario que se está dando acerca de la obra Ushanan Hampi. Bueno, me presento, soy estudiante de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, cursando el primer ciclo en la carrera de educación primaria. Mi aporte es lo siguiente. Partiéndonos de esta obra, podemos rescatar algunos valores educativos que se pueden trabajar en los diversos grados de primaria y también en secundaria, porque el cuento nos permite reflexionar sobre qué es una justicia verdadera y cuándo una sanción puede ser injusta. Podemos rescatar algunos hechos importantes que hemos visto y analizado en este cuento, y de esta manera los estudiantes de primaria y secundaria puedan formar su pensamiento crítico y de esta manera tomar interés en lo que es con respecto a los derechos humanos. ¿Por qué? Y algunos derechos humanos que se pueden ver involucrados serían el respeto hacia la vida. La historia nos muestra las consecuencias de la violencia. También podemos hacer una pequeña enseñanza que toda persona tiene derecho a la vida y ser tratada con respeto. Pongámoslos también en el entorno intercultural. Hay muchas culturas en la Amazonía peruana que hasta hoy en día siguen practicando la manera en la justicia que ellos manejan y se vulneran algunos derechos humanos, como por ejemplo el respeto a la vida. Y es acá a partir de nosotros que en esta manera nosotros podemos actuar para así impulsar a que los estudiantes puedan analizar de manera adecuada acerca de este punto muy importante que nos puede beneficiar para que hoy en día la sociedad amazónica sea más democrática y sobre todo haya una justicia verdadera y de manera más universal respetando los derechos humanos. Muchas gracias. Muy bien, Luis Pacaya, interesante comentario. Estudiar los derechos humanos, la dignidad de la persona y también
ver desde el derecho constitucional el respeto a la cultura, ¿no? Que nos llama la atención esta obra. A ver, Paulo Sousa, Rory, ahí está Atanasia, llegó la doctora Atanasia. A ver, le escuchamos. Buenas noches a los organizadores. ¿Se escucha? Sí, correcto. Ya, muy bien. Buenas noches a los organizadores de este evento tan importante, muy hermoso, y aparte de ello, nos llama a la criticidad y mucha reflexión para todos nosotros. Si nosotros empezamos a reflexionar, a aportar con los conocimientos hacia nuestros estudiantes, yo sé que habríamos puesto un granito de arena. Porque el cuento detrás de tanta polémica que existe, también hay un llamado a la conciencia, a la clase política de nuestros tiempos. Imagínense si en este siglo XXI se esté dando los eventos, acontecimientos, como si fuéramos tan analfabetos. Nos pone a nuestra cabeza diciendo que no reflexionan, no están viendo de repente el sondeo o tantas cosas nos ponen a la cabeza como si no supiéramos. Nosotros nos damos cuenta de lo que acontece en el Perú, pero ¿cómo nos trata la sociedad, el grupo de poder? O sea, ya nos hemos sembrado del terror, del miedo. O sea, no podemos abrir la boca así por así. ¿Y qué estamos enseñando a nuestros estudiantes? Con callarnos, con no decir lo que debe decirse. Detrás de todo este contexto, de toda esta exposición, hay bastante que hablar, pues, ¿no? Acerca de la justicia. La justicia en el Perú, pues, todavía no se da realmente. Está en pañales. El día que la sociedad se prepare y haya pocas personas que de repente que se queda atrás, ese día habrá justicia. De lo contrario, no, todos, la mayoría están haciendo algo, pero bajo su conveniencia. Pero habrá algún líder, o nacerá recién, que será, ¿quién va a cambiar esta forma de justicia? Ya que Enrique López Albújar, frente a la ineficacia de la justicia, a través de sus cuentos, ha dado a conocer a que el hombre despierte, a que la población despierte y cambie el mundo, la vida. Muchas gracias. Muy bien, doctora Atanasia. Sí, pues los órganos institucionales modernos a veces no resuelven el tema de la justicia. Y con la coyuntura actual también, a veces quieren hacer resolver en este proceso, como es la toma de Lima, por sus manos. También un pueblo que espera justicia, bueno, en estas elecciones coyunturales que aún seguimos viviendo. Muy bien, a ver, Ronnie. A esa parte, doctor Zavala, yo quería dar un aporte. Cuando usted hace mención, por ejemplo, sobre las elecciones, ¿no? Al principio dice, lo pone, pues, no, está ganando tal, pero ya tenía ya más o menos ya pensado quiénes van a ganar. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora ya aprobaron una norma, al quien se subleva, ya sabe que le queda. Así que, por más que lloremos, no sé cuántos años más de atraso tendrá el Perú. Bien, doctora. Continuamos con Ronnie Tanz Manuel, Valerie Ilu Arcental, y Bryce Somos,
Hay que poner los nombres, de repente no me están escuchando por poner sus nombres. Buenas noches. A ver, Valerie. Buenas noches con todos en la sala. Yo quería hacer sobre todo una pregunta, como ya se mencionó, el derecho consuetudinario, el derecho positivo, y yo quería agregar un poco más, que vendría a ser la ordalía, ¿no? Nosotros sabemos que la ordalía es sobre todo más de carácter religioso, o bueno, en otras palabras, sobrenatural. También se mencionó el derecho consuetudinario, que ya se dijo que está basado en costumbres y tradiciones de las comunidades. Y particularmente estamos hablando sobre el Ushanan Hampi, ¿verdad? Entonces, quería hacer como una pregunta comparando estos tres puntos, que son la ordalía, el derecho consuetudinario y la justicia, pues, que se muestra en Ushanan Hampi, y saber, en este caso, cuál de estos tres sistemas mencionados, pues, nos daría una mayor garantía de legitimidad. Entre esos tres, basándonos en el derecho. Gracias. Bien, buena pregunta. Estamos en un contexto actual y la obra cobra vida, ¿no? A pesar que hace 106 años, desde 1920 se escribió esta obra, los problemas de la justicia siguen siendo latentes, ¿no? Desde la Constitución se sigue respetando el derecho consuetudinario, aplicándose por los pueblos originarios, porque se respeta este derecho ancestral, justicia ancestral, lo pueden llamar, y se enmarca dentro de esa jurisdicción. Por otro lado, si un indígena salió a la ciudad y ya se le aplica el derecho positivo, la norma legal. No podría haber de repente una respuesta en estos momentos sobre estos tres que mencionó, de la forma religiosa, la forma consuetudinaria, legal. Lo que siempre vamos a apoyar es a los derechos humanos. Humano, la dignidad de la persona, fuese cual fuese la norma, ¿no? Y los derechos humanos vienen por la dignidad de la persona, el respeto por el hecho de ser seres humanos, tenemos ese respeto a la vida, ¿no? Somos pro vida, en otras palabras, apoyar siempre. Las normas están para que se cumplan y puedan cumplir su penalidad si fuera el delito, pero no va contra la vida, a lo menos en el Pacto San José en la que vive el Perú, marco del derecho constitucional internacional, derecho internacional. Entonces, el Perú todavía es pro vida, ¿no? Derecho a la vida, se respeta el derecho a la vida. Muy bien. Seguimos con Yusicler Lino. Milton Juan Carlos. Buenas noches a todos, colegas, estudiantes, ¿no? Bien, estaba escuchando las participaciones en relación a la obra Ushanan Hampi, ¿no? Hablar, pues, ¿no?, de derechos, hablar de defensa de los derechos es bien complicado, ¿no?, en el escenario actual, ¿no? Yo particularmente, respecto a mi participación, quisiera reflexionar, ¿no?, sobre un aspecto muy importante que cala, ¿no?, con lo que viene sucediendo hoy en día, ¿no?, y sobre ciertas
referencias que han hecho algunos colegas respecto a la clase política, ¿no? Y básicamente son los autores o los artífices de lo que nosotros como ciudadanos tomamos para poder hacer una buena convivencia, ¿no? Está en riesgo, ¿no? Nuestro bienestar, pues, ¿no? Te voy a contar una experiencia o una vivencia. El día de ayer fui a visitar a un pariente, ¿no? O sea, domingo, y pusimos a conversar sobre este tema de las elecciones, ¿no? Y mira lo que causa en cierta medida estos eventos, que no las provocamos nosotros. ¿Quiénes las provocan? Las normas. ¿Y quiénes aprueban las normas? Son nuestros gobernantes que nosotros elegimos, ¿cierto? Entonces son estas normas, ¿no? Que promueven una mala convivencia, ya no una buena convivencia. Y ahí en el escenario conversábamos sobre esta situación. Unos defendían a la A, otros defendían a la B, pero acá no. A la conclusión que hemos llegado particularmente es ver, ¿no?, cómo nosotros como ciudadanos, sin estar en las altas esferas, nos estamos sacando los ojos entre nosotros, agrediéndonos, ¿no?, verbalmente e incluso hasta físicamente entre nosotros. Y la pregunta es, ¿qué defendemos? ¿Por qué nos peleamos? Y cuando hablo de agresión ya estamos pasando el límite de lo que en sí corresponde, representa el derecho que le asiste a la persona o al ciudadano de este territorio llamado Perú. Entonces, defender el derecho hoy en día, yo creo que va más allá de una norma camuflada, ¿no? Defender el derecho para mí representa o representaría, y eso ya iría, ¿no?, a responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no?, es asumir con responsabilidad, ¿no? Y lo que en cierta medida decía el colega Zavala es que se proteja por encima de todo o por sobre todas los intereses personales del grupo, la vida, ¿no? Allá debe ir la defensa del derecho. La defensa del derecho debe ir a proteger al ciudadano, debe ir a proteger la vida, y eso es lo que no se está haciendo. Yo lamentaba y lamento bastante cuando le pregunté a uno de mis hermanos, le digo, ¿cómo estás, hermano? Me siento mal, me dice. ¿Y no estás mirando el fútbol, el mundial? Y yo, no, me dice, ya no da ganas de mirar nada, el Perú está de cabezas. Y me recomendaba él a mí, me dice, ten mucho cuidado, me dice, no estés hablando ya a viva voz, no estés comentando así, debes de ser muy hermético en tus palabras. Yo sé que tú hablas de derechos, hablas de defensas, hablas pero ya debes de bajar, porque los tiempos ahorita son bien crudos, los tiempos ahorita están difíciles. A ese nivel estamos llegando. Entonces, colegas, Zavala, colegas, todos, ¿no? Hay una responsabilidad muy grande hoy en día cuando hablamos de derecho. Y ahí están los abogados, ¿no?, que son los que conocen más, ¿no? Sin ir muy lejos, acá nada más la Universidad Nacional de Ucayali, ¿no?, está en zozobra, está en una inestabilidad institucional. ¿Pero por qué? Porque precisamente no entienden dónde termina el derecho de uno y empieza el derecho del otro. Y habiendo entendidos en la materia, en el derecho, no les explican a los estudiantes en qué están metidos o a qué cosa o a qué consecuencias les va a llevar esas actitudes. Queremos pasar por encima de la norma, como el sistema mayor, que es el Estado, hace lo que quiere. Queremos hacer lo mismo en un mundo pequeño, porque la universidad es autónoma, dice, ¿no? Es autónoma, se rige por su propia norma, por la ley universitaria de la 3220 y después por su estatuto, ¿no? Entonces, pero no por ser autónoma vamos a querer o presionar de que se incumpla lo que es la norma máxima, que es la ley 3220. De ahí nomás saquemos una conclusión y veamos cómo es que desde estudiantes ya, digo yo, oye, estos han aprendido más que los maestros, ¿no? Estos ya le han superado al maestro. ¿Y qué va a pasar cuando estos llegan a ser profesionales? Mira hasta dónde, o sea, que el Estado nos da cátedra para violar las propias normas. Nuestros gobernantes nos dan cátedra, nos dan
nos dan academia, nos dan escuela para poder violar nuestras propias normas. ¿Qué les estamos enseñando a los estudiantes de las diferentes especialidades, tanto de instituciones públicas o privadas, ya sea universidad o no universidad? ¿Qué les enseñamos? Eso es el resultado, colegas, lo que ahorita se está viviendo en esa universidad. Eso es lo que aprenden los jóvenes, los estudiantes. Si el presidente, si los representantes del tribunal, si de la JN, ¿no? la Junta Nacional de Justicia hace esto, ¿por qué nosotros no? Es una pregunta o es una reflexión que yo hago, colegas, porque por ahí va o transita el derecho. Gracias, colega. Bien, Juan Carlos, cerramos con tu participación. Gracias a todos los aportes. Se ve que podemos hacer réplicas presenciales para poder atender a todos y poder ampliar más estos conocimientos que nos ayudan a la reflexión realmente. Actualmente la Universidad Nacional de Ucayali, los estudiantes, el pueblo que son los estudiantes, quieren justicia. Eso se cobra vida, ¿no? Reflexiones así están sucediendo. ¿Y cuántas? Se puede estudiar desde el derecho y poder ilustrar también los docentes a los estudiantes y también entender la norma cuando no se puede a veces hacer como actualmente piden la renuncia del rector, vacar al rector, tiene que ser mediante asamblea universitaria, ¿no? Y buena mayoría, y un país requebrajado en la democracia también. Somos jóvenes en la democracia en el Perú, por eso de derecho constitucional se observa esto, las tomas y tomas de los gobiernos también por los grupos de poder. Y bueno, habría mucho más que hablar. Ahí cerramos la participación, reflexionando siempre, y nos vemos hasta el día miércoles. Muchas gracias por su atención y participación. Gracias. Felicitaciones a todos. Nos vemos.